Muy bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy tenemos el curso de trigonometría. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama razones trigonométricas. Quien les habla es el profesor Jorge Luis Mazacerrato. Muy bien, empecemos el tema de razones trigonométricas. El tema de razones trigonométricas ya lo hemos visto, ¿no? Nosotros en años anteriores. Bueno, eh, las razones trigonométricas hay que recordar que están definidas dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, nosotros necesitamos por acá conocer un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo en donde se puede presentar. Como observamos, un triángulo rectángulo lo podemos ver en esta figura, por ejemplo, una plantita, ¿no? Y ahí podemos trazar con respecto al piso una horizontal y una vertical, y luego una diagonal, ¿no? Observamos que el ángulo que forman la vertical con la horizontal sería 90 grados, o sea, con el piso, ¿no? Muy bien. Vamos a definir por acá, sea el triángulo ABC. Tenemos por acá el triángulo ABC, ABC, recto en B lo estamos definiendo, el vértice A sería el ángulo alfa, ¿no? Y bueno, cabe recordar que si él es A mayúscula, el vértice A, los de acá serían A minúscula. Si él es vértice C mayúscula, su lado opuesto sería C minúscula. Si él es B, su lado opuesto sería B minúscula. Esto es importante definirlo porque en algunos problemas me van a pedir y voy a necesitarlo. De esa manera voy a definir los lados. Muy bien. Donde B es hipotenusa, A y C se le llaman catetos. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Razones trigonométricas de ángulos agudos. Por acá tenemos un triángulo rectángulo, tenemos definido su cateto opuesto y su cateto adyacente respecto al ángulo teta. Bueno, y la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. Cateto opuesto, recordemos que es el lado que está al frente, y cateto adyacente es el lado el que está al costadito. Muy bien, ahora sí vamos a definir lo que son las razones trigonométricas. Recordemos que son 6 las razones trigonométricas que tenemos que definir. Muy bien, empecemos. Tenemos por acá el seno. El seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa del ángulo que estamos definiendo, en este caso el ángulo teta. El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa del ángulo que estamos definiendo. Cateto adyacente es el que está al costadito sobre la hipotenusa, que es el lado más grande. Tenemos por acá la tangente. La tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es el que está al frente y cateto adyacente el que está al costadito. Vamos con la cotangente. La cotangente es el cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Si se dan cuenta es al revés, ¿no? Y cateto adyacente es el que está al costado y cateto opuesto es el que está al frente. Vamos con la siguiente razón trigonométrica, la secante. La secante de teta es hipotenusa sobre cateto adyacente. La secante vendría a ser la inversa del coseno, ¿no? Vamos a ver esa parte. Y tenemos por último la cosecante. La cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? La cosecante es la inversa del seno. Muy bien, muchachos. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo, dice. Haya las razones trigonométricas del ángulo teta. Por acá tenemos los catetos del triángulo, un triángulo rectángulo, catetos 12 y 35, y la hipotenusa sería h. Y el ángulo teta está aquí, ¿no? Aquí está definido, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras para hallar esta variable h, que no la conozco. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Catetos al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado más 35 al cuadrado es igual a h al cuadrado. Entonces, por acá diríamos, bueno, h al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 35 al cuadrado. Recuerden que siempre los catetos
sumados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 35 al cuadrado. Operamos eso, 144 es 12 al cuadrado, más 35 al cuadrado me da 1369. Y este cuadrado pasaría como raíz. Raíz de 1369 sería 37. Y ahí lo tenemos. Muy bien, entonces, una vez que hemos calculado h, vamos a definir las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas sería el primero, el seno, ¿no? El seno sería cateto opuesto, el que está al frente, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. ¿No? Perdón, el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es 37, ¿no? Es opuesto 35, hipotenusa 37. Vamos con el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sería 12, hipotenusa 37. Vamos con la siguiente razón. La tangente de teta. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 35 sobre 12. Vamos con la siguiente. La cotangente. La cotangente sería adyacente sobre opuesto, o sea, 12 sobre 35. Vamos con la siguiente. La secante de teta sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente, es el que está acostadito. Hipotenusa 37, adyacente vale 12. Y lo último sería la cosecante. La cosecante de teta sería 37 sobre 35. ¿Por qué sería? Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ahí tenemos las 6 razones trigonométricas que nos están pidiendo calcular en ese ejemplo. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a los ejercicios. Tenemos por acá un nivel básico primero. Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, completa los espacios en blanco según corresponda, ¿no? Me da un triángulo rectángulo, ABC, recto en C. Se dan cuenta que se ha definido, ¿no? Si él es vértice B, él es B minúscula. Si él es A, él es A minúscula. Y si él es vértice C, él es C minúscula. La hipotenusa sería C minúscula. B y A serían los catetos. Entonces vamos a ver qué nos pregunta. Dice, el cateto opuesto a alfa es AC igual a B. Vamos a ver, ¿no? El cateto opuesto a alfa. El cateto opuesto a alfa es AC, claro. ¿Y vale B? Sí, vale B. Correcto, ¿no? Correcto. Correcto. El cateto adyacente a alfa. Cateto adyacente a alfa. Adyacente es el que está al costadito. O sea, A. Y es BC. Muy bien, ¿no? Está bien, ¿no? Muy bien, entonces. Y la hipotenusa es AB, pues, ¿no? La hipotenusa es AB. ¿Y cuánto vale? ¿Qué valor se le ha dado? Es el valor de C. Recuerden que C se le dio porque estaba al frente del vértice C, ¿no? Siempre se toma en cuenta esa notación. Bueno, y C, por Pitágoras, ¿no? Diríamos que es que A al cuadrado más B al cuadrado sería igual a C al cuadrado. Pasa como raíz, sería raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien. Por acá. También, ¿no? El A cuadrado lo puedo calcular como resta, ¿no? El A cuadrado sería el C cuadrado menos B cuadrado, pero como raíz, porque pasa como raíz. Eso sería correcto, ¿no? Muy bien, muchachos. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos por acá, ejercicio 2 dice, ¿no? Para cada uno de los siguientes triángulos, completa los espacios en blancos en la tabla. Empecemos, ¿no? Bueno, acá están de color rojo son los espacios en blanco que habían, pues ya se ha completado. Veamos. El seno de teta, ¿cómo se calcula el seno? Acá está teta, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? 48 sobre 50. La tangente, vamos acá en este orden. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, ¿no? La tangente es opuesto sobre adyacente, o sea, 48 sobre 14. Y la cotangente
La cotangente es adyacente sobre opuesto, o sea, 14 sobre 48. Ahí está, ¿no? Y la secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, 50 sobre 14. Y la cosecante sería 50 sobre 48, o sea, hipotenusa sobre cateto opuesto. Recuérdense que opuesto es el que está al frente, adyacente es el que está al costado, y la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. Opuesto al frente, adyacente al costado, hipotenusa el lado más grande. Tengan en cuenta esa definición muy clara, muchachos. Vamos a la parte B. En la parte B me dan otro triángulo, triángulo ABC, recto en B, de catetos 16 y 30, hipotenusa 34. Y aquí me da al lado el ángulo alfa, el ángulo beta, perdón. Él sería su cateto opuesto, él sería su cateto adyacente y él sería la hipotenusa. Vamos a ver qué nos están preguntando. Igual, ¿no? Completar. El seno de beta, opuesto sobre hipotenusa, 16 sobre 34. Coseno de beta, adyacente sobre hipotenusa, o sea, 30 sobre 34. Tangente de beta, opuesto sobre adyacente, 16 sobre 30. Cotangente de beta, adyacente sobre opuesto, o sea, 30 sobre 16. Secante, hipotenusa sobre adyacente, ¿no? 34 sobre 30. Y cosecante, hipotenusa sobre opuesto, 34 sobre 16. Muy bien, muchachos. Recordar esa parte porque es esencial para los problemas que vienen y para los temas que vamos a hacer más adelante. Así que tener bien claro esto y que saberlo manejar. Vamos al ejercicio número 2. Indica si las afirmaciones son verdaderas o falsas. La tangente del ángulo es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La tangente, claro, ¿no? Opuesto entre adyacente, eso sería verdadero. Correcto, ¿no? Muy bien. La hipotenusa del lado de menor longitud de un triángulo rectángulo es F. La hipotenusa es el lado menor de longitud de un triángulo. No, es lo contrario, ¿no? Es el mayor. Es el mayor, no es el menor, no es el mayor. Eso será falso. El seno y el coseno de un ángulo agudo son números mayores que 1. El seno y el coseno de un ángulo agudo son números mayores que 1. No. ¿Por qué no son mayores que 1? A ver. Porque la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Cuando yo calculo el seno y el coseno es cateto adyacente o cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, y este número de acá es menor que la hipotenusa. Entonces, cuando yo divido un número menor entre un número mayor, el resultado me sale menor que 1. Menor que 1. Entonces, no pueden ser mayores que 1. Como dice acá, el seno y el coseno de un número agudo son mayores que 1, falso. ¿No? Se cae falso. Por esta partecita. Ahí colóquelo como nota ustedes, ¿ya? Lo quiero ver en su cuaderno, que esté como nota ahí. Muy bien. D. En todo triángulo rectángulo, la secante de un ángulo agudo es mayor que 1. Sí, la secante de un ángulo agudo es mayor que 1, sí. La secante y la cosecante es mayor que 1. ¿Por qué? Porque sería al revés, ¿no? La hipotenusa entre un cateto sería igual, la hipotenusa siempre es mayor, ¿no? Entre los catetos, entonces esto sería mayor que 1. Esto sería mayor que 1. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva dice, ¿no? Determine el valor de X para cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. Para el primer triángulo rectángulo, para A, aplicamos Pitágoras, ¿no? Beta, acá sería su cateto opuesto, su cateto adyacente, y él sería la hipotenusa. Sería por Pitágoras, diríamos, catetos al cuadrado, o sea, 14 al cuadrado, más 48 al cuadrado. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. 14 al cuadrado es 196, 48 al cuadrado sería 2304, se suman los dos, sería 2500,
pasa como raíz de 2500 sería 50. Entonces acá estaría el resultado. Vamos, parte B. En la parte B tengo un triángulo ABC, igual acá el ángulo beta, me dan 15 y X de cateto. Ahora me piden calcular el cateto. Y acá la hipotenusa sería 15 raíz de 10. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras también, ¿no? Sería 15 raíz de 10 al cuadrado, acá está, hipotenusa al cuadrado, es lo mismo, ¿no? Sino que al revés nomás, ¿no? Igual a 15 al cuadrado más X al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. Y la raíz con el exponente se va, antes quería 10. 225 por 10, 2250. Más 15 al cuadrado que 225. Pasa a restar, sería 2025, perdón. Y raíz cuadrada sería 45. Yo tengo el valor de X, que sería en este caso 45. Muy bien, muchachos. Vamos a los ejercicios siguientes. Ejercicio 5 dice, determina el valor de X en el triángulo si la tangente de beta es 3 medios. La tangente de beta es 3 medios. Entonces, observamos que tenemos los catetos acá, ¿no? Cateto opuesto y cateto adyacente, que está al costadito. Cateto opuesto, 7X más 1. Cateto adyacente, 4X más 2. Entonces, por definición, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, 7X más 1 entre 4X más 2. Y eso sería igual al dato que me están dando acá. Este dato, que sería 3 medios. Multiplicamos en aspa, acá, 7 por 2, 14X. 1 por 2, 2. Acá 2, 3 por 4X, 12X. 2 por 3, 6. Pasaría a restar, sería 14X menos 12X, quedaría 2X, y acá sería, este 2 de acá pasaría a restar. Sería entonces 6 menos 2, sería 4, y el 2 pasaría a dividir. 4 entre 2 sería, para X igual a 2, sería el resultado. Muy bien, muchachos. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el ejercicio 6. En el ejercicio 6 dice, determina el valor de m en el triángulo rectángulo, donde m, o sea, la expresión m es b sobre a por el seno de a más b sobre c por el seno de c más c sobre a por la tangente de a. Y acá tenemos un triángulo rectángulo, ABC. Ojo, acá hay que tener en cuenta la definición del triángulo, porque si ustedes no lo hacen de la forma que se les está pidiendo, no les va a salir este ejercicio. Repetimos, tenemos el triángulo ABC. C sería el vértice y su opuesto, su lado opuesto sería el C minúsculo. Si él es el vértice B, su opuesto sería B minúscula. Si él es el vértice A, su opuesto sería A minúscula. Muy bien, entonces. En base a eso, vamos a resolver los ejercicios. Sabemos que el seno de A, acá está A, este es el vértice A sería, ¿no? El seno de A sería A sobre B, opuesto sobre hipotenusa. El seno de C sería opuesto sobre hipotenusa. La tangente de A sería opuesto sobre, la tangente de A, claro, la tangente de A sería opuesto sobre adyacente. Ahí estaría, ¿no? Está opuesto A sobre C. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la expresión B por A por el seno de A, que es A sobre B. Se van las B's, se van las A's, y me quedaría 1. Igual acá. B sobre C por el seno de C, que es C sobre B. Se van las B, se van las C, y me quedaría 1. Acá. C sobre A por la tangente de A. C sobre A por la tangente de A, que vale A sobre C. Se van las C, se van las A, y me quedaría 1 también. 1 más 1, más 1 sería 3. Muy bien, muchachos, entonces.
Esto sería la clase del día de hoy, los ejercicios que se han presentado. Vamos a una parte por acá que ustedes tienen pendientes. Sus ejercicios de tarea que van a presentar el día de hoy. Me van a presentar ustedes el día de hoy. Me van a presentar, a ver, encuentra valor y calcula la tangente de alfa. Ya, esta de acá, que facilito. Ustedes lo van a resolver. El ejercicio 5 me lo van a presentar. ¿De acuerdo? El ejercicio 5 me lo van a presentar como tarea, ¿ya? Que está facilito. Luego copian todo y lo suben a la plataforma para poder revisarlo, ¿ya, muchachos? Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Que Dios los cuide mucho y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Chao, chao.